Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es el sector primario, estímulos fiscales, contables, facilidades administrativas, aportaciones de seguridad social y decreto de trabajadores del campo. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del contador Luis Fernando Poblano Reyes. Muy buenas tardes, muy bien, contadora. Muchas gracias por la presentación. Ya con eso queda muy clara la edad que tenemos. Entonces, pues, muchas gracias por la Ya queda presentación. clara la edad. Así es Bueno, un bueno, gusto estar pero no aquí. tanto, o sea, pues desde que usted empezó a trabajar en forma independiente y a dar clases en la facultad, Sí, sí, eso pues no creo, sí, contador cree que nos revela la edad. más o menos, más o menos. Terminando la carrera empecé con todo esto, pero bueno, es un gusto estar aquí Ah, con ustedes y bueno, pues participar en este tema de el sector primario y bueno, pues vamos a platicar de varios temas interesantes para todos los contribuyentes. muy bien, contador, pues este tema tan importante en la vida productiva de un país y bueno, pues tan fundamental también en temas de alimentación, pues es el sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, que bueno, en algunos sectores muy sacrificados, por ejemplo, pues la agricultura, ¿no? Pero bueno, pues juega un papel muy importante dentro de la economía de nuestro país. El Producto Interno Bruto, no sé en cuánto ande la aportación de este sector, pero pues ha de ser algo importante. ¿Cómo vive usted este tema, contador del sector primario, con sus clientes? A ver, platíquenos, denos un contexto. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar. Esperemos que no se escuche mucho ruido porque andan por aquí algunos ruidos extraños. Bueno, pues este sector, desde luego, pues con los clientes, sobre todo con las asesorías, que es lo que más tenemos, pues lo que vivimos es precisamente la duda de en qué régimen es donde deben de tributar, los beneficios que deben de contener, que deben de conocer, porque la verdad es que es un sector que está, digamos, cuidado y fortalecido por la misma autoridad, pues con la intención de que pueda crecer, que pueda tener una mejor economía cada uno de estos contribuyentes. Entonces, bueno, pues vamos a tratar el día de hoy precisamente de comentar esos beneficios. Digo, no nos da tiempo de verlos tan a detalle, pero sí platicarlos para que, bueno, se vayan interesando tanto los contribuyentes como los contadores con esta parte de lo que es el sector primario. Entonces, bueno, pues así que vamos a empezar precisamente con este tema, sobre todo porque, bueno, pues cuando hablamos del sector primario, diríamos, bueno, ¿y de qué estamos hablando? O sea, cuando decimos en general, de forma muy general, ¿qué es el sector primario? Bueno, pues son aquellos contribuyentes, aquellas personas que se dedican a las actividades agrícolas, a lo que es la agricultura, a lo que es la ganadería, a lo que es la silvicultura, a lo que es la pesca. Bueno, son las cuatro principales áreas de lo que sería el sector primario y desde luego pues cada una tiene su característica muy particular, lo que es la parte de la agricultura, la ganadería, cada una tiene sus detalles que obviamente hay que analizar uno por uno, no es lo mismo el que se dedica a la agricultura, a sembrar, a cosechar, que al que se dedica a la ganadería, a la cría y engorda de ganado, que bueno, pues el objetivo es precisamente pues vender ese ganado para obtener recursos y bueno, pues también lo mismo todas las demás áreas como es la pesca, como es la silvicultura, cada una tiene una característica y desafortunadamente pues condiciones muy diferentes, ¿no? Con las sequías que se llegan a dar en el país, pues luego vemos que se pierde ganado, que se pierde todo lo que es la cosecha, y bueno, pues pasa lo mismo a veces con la pesca. Cuando hay veda para la pesca, pues también sufren los de este sector, todos los contribuyentes de este sector. Entonces, por eso primero tenemos que empezar a hablar de lo que sería qué se debe de entender por el sector primario y que desde luego, como usted bien lo menciona, pues es un sector trascendente, o sea, importantísimo para la economía del país. Si no existieran estas cuatro actividades, pues ¿qué vamos a comer, verdad? ¿Qué es lo que tendríamos de alimentos?
Entonces, por ahí podríamos empezar, para después ya desglosar cada uno de los temas que tenemos planeados para el día de hoy. Muy bien. Eh, y bueno, considerando que este sector, como bien ya lo comentamos, la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, estas actividades, estos contribuyentes, cómo pueden tributar los que se dedican justamente a este sector, contador? Bueno, aquí tenemos que considerar que hay quienes se dedican a esta actividad siendo persona física y siendo persona moral. Puede ser de una u otro régimen, bueno, característica. Y si somos una persona moral que se dedica a estas actividades, bueno, pues van a tributar, como lo establece el capítulo número 8 de la Ley del Impuesto a la Renta del título 2. En el título 2, que es de personas morales, ahí se divide en varios capítulos y dentro de ellos, pues obviamente están los que si los coordinados, que si los de grupo de sociedades, hay varios capítulos y dentro de ellos está el capítulo número 8 que se refiere al régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Es a partir del artículo 74 en donde nos da el régimen en el que van a estar estas personas morales y también, bueno, puedo estar tributando como persona física. Siendo persona física, el nuevo régimen que tuvimos a partir del 2022, que es el reciclo para personas físicas, ahí también los incluyeron a lo que es el sector primario para que puedan tributar en ese régimen teniendo los beneficios del régimen, que es una tasa de impuesto pues mínima de máximo el 2.5% respecto a lo que son sus actividades, pero además también pues les dan una parte de tratamiento especial de la exención. Aquí la característica de estos dos regímenes que estamos platicando son los beneficios fiscales. O sea, realmente para este sector hay varios beneficios fiscales, entre ellos, bueno, pues que no van a pagar ISR hasta cierto monto. Tampoco es de que nunca paguen ni impuestos sobre la renta, pero pues sí se tiene el beneficio de que no pagan ISR. Entonces van a poder tributar como personas físicas, como si fueran un reciclo para tener los beneficios, o como si fuera una persona moral que está dentro de el capítulo número 8 del título 2 de la Ley del Impuesto a la Renta, y ahí es donde vamos a tener una serie de beneficios. ¿Sí? Entonces, digamos que esos son los dos eh, regímenes de lo más interesante que puede tener estos dos personas físicas y personas morales. Bueno, vamos a continuar comentando aquí mientras se integra la contadora. Espero que me estén escuchando. Bueno, decíamos que sus ingresos deben ser exclusivamente de estas actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas. Desde luego, para que se considere que son exclusivamente de estas actividades, pues debe de tener por lo menos el 90% de total de sus percepciones de estas actividades. No se considera la enajenación de activos fijos. Cuando se venden los activos fijos, esos digamos que no juegan para efectos de lo que sería el impuesto sobre la renta, para el cálculo del ISR, para ese 90%. ¿Sí? Es decir, si tengo ingresos de mi actividad agrícola y aparte tengo una venta de activo fijo, esa venta de activo fijo no se considera para el hecho de que no, por lo menos tenga yo el 90% de lo que serían mis ingresos de estas actividades. Y bueno, pues aquí lo más importante es que pues las personas morales de este capítulo tendrían que calcular el impuesto conforme a lo que es la sección número 1 del capítulo 2 del título cuarto. Esto se refiere a como si fueran personas físicas con actividad empresarial. Esto significa que tendrán que calcular su impuesto en base a lo cobrado. Esa es una característica de este sector, de las personas morales que se dedican al sector primario y están en este capítulo octavo, de que sus ingresos los van a declarar conforme a lo cobrado, sus deducciones conforme a lo efectivamente pagado, y bueno, pues ese lineamiento que nos dan para poder hacer el cálculo de los impuestos. Para los pagos provisionales, bueno, pues también se tendrá que hacer el cálculo como si fuera una persona física. Aquí el detalle de las personas morales
que se dedican a estas actividades van a calcular por cuenta de sus integrantes, de todos los que integran la persona moral, van a calcular el ISR, si es persona física, sus ingresos menos deducciones, y a eso le van a aplicar la tarifa del artículo 96. Si es persona moral, sería ingresos menos deducciones, y a eso le vamos a aplicar la tasa del 30% de ISR. Es lo que nos dice aquí, dentro de lo que es este capítulo, que debemos de calcular el impuesto por cada uno de mis integrantes. Entonces, dependiendo de si soy persona moral y tengo integrantes que son personas morales, les voy a calcular el ISR como tal, ingresos menos deducciones, y aplicando tasa del 30. Y si son personas físicas mis integrantes, bueno, pues ahí voy a tener que calcular ingresos menos deducciones por aplicando tarifa de ISR. Y lo que resulte, bueno, pues eso es lo que vamos a tener que declarar. ¿Y qué pasa para el cálculo anual? Para el cálculo anual va a ser exactamente lo mismo. Los ingresos anuales de cada uno de mis integrantes, menos sus deducciones de cada uno, y le voy a aplicar la tarifa anual del artículo 152. Y si es persona moral, bueno, pues le voy a aplicar la tasa correspondiente del artículo 9, que es el 30% del impuesto sobre la renta. En sí, bueno, esto de las personas morales que son del sector primario y en donde se calcula se va a calcular el impuesto conforme a este capítulo, bueno, pues deben de calcular por cada uno de sus integrantes, tanto los pagos provisionales como lo que sería el impuesto del ejercicio. Y aquí viene luego una pregunta, ¿y cuándo presento la declaración anual? Si yo como persona moral del sector primario tengo que presentar la declaración anual, ¿cuándo la presento? Bueno, pues si tus integrantes son en su mayoría personas morales, se presenta en marzo. Si tus integrantes son en su mayoría personas físicas, se presenta en abril del año siguiente. Entonces, bueno, pues esas son, digamos, dentro de las consideraciones para el régimen que vamos a tener de lo que serían las personas morales. ¿Quién va a retener, por ejemplo, si dentro de estas personas morales se retiene un impuesto sobre la renta? Vamos a suponer, tenemos trabajadores que se utilizan para actividades del campo, para la ganadería, pues tengo que pagarles el impuesto de su salario y tengo que retenerles lo que sería el impuesto sobre la renta. ¿Quién lo va a hacer? La persona moral. La persona moral y va a cumplir por todos los integrantes lo que sería la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta. Y desde luego, pues va a cumplir con las obligaciones fiscales. En sí, el integrante no cumple con las obligaciones, el integrante lo hace a través de la persona moral. Incluso cuando la persona física, por ejemplo, si hacemos un movimiento al RFC, si alguna vez han hecho ustedes un alta de un contribuyente de este sector o un cambio de actividades en este sector, a la hora de que seleccionamos la actividad, nos abre un cuadrito donde nos dice, esta actividad la vas a hacer tú directamente o la vas a hacer a través de algún tercero. Si yo le digo que es a través de la persona moral, entonces la obligación va a ser de la persona moral de hacer los pagos provisionales por mis ingresos, de hacer la declaración anual, el cálculo anual, por lo que serían mis ingresos y también las retenciones. Las retenciones que se pudieran dar las va a hacer la persona moral. Entonces, ese sería el régimen en donde la persona moral, bueno, pues va a hacer el cumplimiento de los pagos provisionales. Y respecto a la exención, les estaba comentando de la exención, aquí lo que tenemos es que si resulta que los ingresos por la actividad agrícola, ganadera, pesquera o silvícola no exceden en el ejercicio de 20 veces el valor de la UMA anualizada, ¿sí? Entonces estamos hablando de 20 veces el valor de la UMA anual. Pues la UMA actualmente está por algo así como 37,000 pesos. Por 20, pues estaríamos hablando de unos 740,000 pesos. Entonces, si no rebasan los ingresos de cada integrante de 20 veces el valor de la UMA, sus ingresos están exentos, no van a pagar el impuesto. Ahí es donde viene el beneficio y el estímulo para estos tipos de contribuyentes. Entonces, si tiene
20 veces el valor de la UMA como ingresos cada integrante, bueno, pues entonces no paga el impuesto sobre la renta. Pero, como es persona moral y sus integrantes pueden ser uno, dos, tres o cualquier tipo, cantidad de integrantes, no debe rebasar el límite de 200 veces el valor de la UMA anualizada. Estamos considerando que es como si una persona moral tuviera 10 integrantes, porque son 20 veces la UMA anualizada para cada uno, y luego me dice, pero por el total de los integrantes no puedes rebasar de 200. ¿Ok? Pues entonces estás hablando de prácticamente 10 integrantes, pues 20 veces por 10, pues me da las 200 veces. Entonces, si mis ingresos no rebasan de esas 20 veces y por integrante y por el total de integrantes 200 veces, no voy a pagar el impuesto sobre la renta. Sus ingresos se consideran exentos. Pero ¿qué pasaría si rebasa de las 20 veces? Si rebasa de las 20 veces, bueno, pues entonces tendría que pagar el impuesto sobre la renta, ¿sí? Pero también hay otro límite, digamos que viene un segundo beneficio. Si sus ingresos rebasan de 20 veces, pero son inferiores a 423 veces el valor de la UMA, sí va a pagar el impuesto. Se calcula el impuesto por, obviamente, ese monto. Entonces, ven, si tengo cierto monto de ingresos, por las primeras 20 veces de un manual, están exentos. Lo que exceda de 20 veces, pero hasta 423 veces, sí le voy a calcular el ISR. ¿Y cómo se la vas a calcular? Ingresos menos deducciones y le aplico tarifa o le aplico el 30% de ISR. Pero, nos dice aquí, tendrá una reducción del 30%. O sea, del impuesto que calcules, le vas a reducir un 30%. Pero cuando es de 20 a 423 veces el valor de la UMA. ¿Y qué pasaría si rebasa de las 423 veces el valor de la UMA? Bueno, pues si rebasa de ese monto, entonces tendría que pagar el impuesto sobre la renta, pero ya completo, ¿sí? Nada más que, vamos a suponer, vamos a inventar que los ingresos de un integrante es de 500 veces el valor de la UMA. O sea, 500 veces el valor de la UMA. Bueno, hasta 20 UMAs están exentos. O sea, de esos 500, les resto 20 y están exentos. De 20 a 423, les calculo el impuesto y les reduzco el 30% de ISR. Y de 423 a las 500 que percibo de sueldo, perdón, de sueldo de ingresos, a eso le voy a calcular el impuesto a la renta y ese ya lo pago completo. Entonces estaríamos haciendo, digamos, seccionando los ingresos. Pero eso no es lo complicado. Las deducciones. O sea, si yo tengo 500 veces el valor de la UMA anualizada de ingresos, pues también tengo mis deducciones. Y entonces, ¿cómo voy a aplicar mis deducciones? ¿Tengo derecho a todas las deducciones? No. Yo tendría que calcular de las 20 veces el valor de la UMA, cuánto representa de los 500 de ingresos que tengo. Y lo que representa en proporción, no lo voy a poder hacer deducible. ¿Por qué? Pues porque me estás dando 20 UMAS exentas. Entonces, el equivalente a ese ingreso, las deducciones no me las haces deducibles, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que hacer. Contadora, ya la vemos Contador, nuevamente. sí, ya estamos aquí nuevamente. Sí, nos falló por allá el internet y entonces nos movemos rápido para una zona donde sí tengamos mejor señal. Oiga, contador, Ok, pero, perfecto. pero, pero este sector, hablando específicamente de los agricultores, ¿no? Sí, Pues, ¿cuántos agricultores, muchísimos agricultores hay en el país que, por decir algo, pues son una economía muy informal, porque ellos pues tienen ahí sus hectáreas y cultivan el chile, el frijol, el maíz, y pues levantan la cosecha y van y lo venden pues a quien se vaya y se los compre en ese momento, cuando ya levantaron su cosecha de esas pequeñas hectáreas. ¿Ellos cómo contribuyen? De hecho, yo creo que ellos ni siquiera contribuyen. no, bueno, lo que pasa es que de entrada sí deben de estar dados de alta en Hacienda para que sean contribuyentes del impuesto.
precisamente ahorita para esta pregunta que usted nos hace, ahorita en el Inter yo seguía platicando con nuestros clientes en que nos estaban escuchando, precisamente explicando cómo funciona para la exención. Es un sector que no vale la pena no estar dado de alta en Hacienda. Me doy de alta en Hacienda como agricultor, como ganadero, como la actividad de pesca, porque estábamos comentando ahorita que tienen exentos hasta 20 veces el valor de la UMA anual. Estamos hablando 20 veces el valor de la UMA. La UMA actualmente anda por unos 37,000 pesos anualizada. 20 veces, estamos hablando de unos 740,000 pesos. Pues un pequeño agricultor que en el año sus ingresos no rebasan de 740,000 pesos, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Entonces, pues me doy de alta, quien me compre mi cosecha, le facturo y hasta ese monto estaría exento de ISR, ¿sí? 20 veces el valor de la UMA. Ahora, ¿qué pasaría si el agricultor dijera, oye, pero yo voy a rebasar esas 20 veces? Tú me dices que son 700, son 740,000 pesos aproximadamente, pues yo voy a vender 1,500,000. Bueno, hasta lo que dice la ley es hasta 20 veces la UMA va a estar exento. De 20 veces a 423 veces el valor de la UMA, por ese ingreso de ese rango vas a pagar un impuesto. Se calcula el impuesto, ingresos menos deducciones, le aplico la tarifa si es persona física o la tasa del 30% si es persona moral y al impuesto que resulte tiene otra reducción del 30% de ISR, o sea, bajan el impuesto todavía más. Y estábamos ahorita en el ejemplo de, ¿y qué pasaría si tengo 500 veces el valor de la UMA como ingreso? Es un agricultor ya grandecito, ya tiene bastantes ingresos, pero sus ingresos llegan a 500 veces. Aún así no pierde la exención. Hasta 20 veces está exento. De 20 a 423 veces la UMA, se calcula el ISR, pero le reducen un 30% del impuesto que calcule. Y ya lo que rebasa de 423 veces sería de 423 a 500 veces el valor de la UMA anual. Por ese pequeño rango, ahí ya paga el impuesto sobre la renta completo. Pero bueno, ya para que hablemos de que alguien percibe 500 veces el valor de la UMA anual, pues sería multiplicar algo así como 37,000 pesos por 500 veces. Ese sería su ingreso. Entonces, como persona física de este sector, claro que me conviene, y persona moral, claro que me conviene darme de alta, porque además luego vienen otro tipo de beneficios, y bueno, pues de esa forma estaría yo dado de alta en Hacienda, no estaré yo en la informalidad, y así cualquier persona que venga a comprarme mi producto, pues yo se lo puedo vender, le doy factura y ya sé que no voy a pagar impuestos por un rango de ingresos y después voy a ir pagando conforme van aumentando mis ingresos, pues el impuesto reducido a un 30%, o sea, se reduce, o sea, le calculo el impuesto y se reduce un 30% el impuesto sobre la renta. Y obviamente también tengo mis deducciones, porque no es nada más sobre el ingreso, es sobre lo que serían, pues, la utilidad que corresponde a esos ingresos, porque así como tengo ingresos por la venta de mi cosecha, tengo deducciones, todos los peones que yo pagué, el tractor que tengo, el combustible para el tractor, el diésel que utilizo para el tractor, tengo todas mis deducciones. Entonces, mis deducciones también se las voy a disminuir a los ingresos para calcular el impuesto, aunque es proporcionalmente. ¿Por qué? Pues porque hasta 20 UMAS anuales no pago impuesto. Bueno, pues proporcionalmente lo que representen mis ingresos, de esas sumas, las deducciones no las hago deducibles, pero ya después hago deducibles en base a lo que me está calculando. Es un poquito complicado explicarlo a lo mejor así al aire, con numeritos es mucho más sencillo hacer los cálculos, pero bueno, ese es el beneficio que tiene este sector, la reducción del impuesto sobre la renta. Pues, y entonces este sector es privilegiado,
para temas de ISR, por llamarlo de alguna manera. Y para materia de IVA también, para los dos, para IVA y para ISR. Porque, como usted menciona, ¿por qué es privilegiado? Porque es un sector importantísimo de la economía. Sin estas actividades, pues obviamente la economía no funcionaría. Entonces, por eso se le fomenta al agricultor, al de la ganadería, a que tenga ingresos exentos, por ejemplo, para efectos de IVA. Para efectos de IVA, la ley del IVA lo maneja todo como exento. Todo lo que son animales y vegetales no industrializados se consideran exentos para efectos de IVA. ¿Para qué? Pues precisamente para no encarecer ese producto, porque si no, pues todas las frutas, todas las verduras, las compraríamos con una tasa del 16%, cuando ahorita las compramos exentas de IVA. Se encarecería el producto un 16% más. Entonces, tanto para efectos de ISR se les da esta exención, para efectos de IVA también se les da exención. Incluso decíamos ahorita que, bueno, es el momento que podrían ser reciclo, ¿sí? Reciclo, persona física. Yo puedo ser un agricultor y me voy a reciclo si no rebaso los 3.500.000, y ahí por los primeros 900,000 pesos de ingreso les dan la exención. Ya por lo demás, tendrían que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, también como reciclo, tiene sus beneficios, hasta 900,000 pesos de ingresos están exentos, y por el excedente ya estarían grabados, pero a una tasa mínima reducida del 2.5% como máximo. Entonces, sí, efectivamente es un sector que está, digamos, fomentando estos estímulos para su crecimiento, para que puedan crecer los agricultores, para la ganadería y todas esas actividades, sin que tengan, sin pagar, pues, digamos, un impuesto tan alto, ¿no? O sea, sí tiene muchos beneficios. Muy bien. Contador, eso es en cuanto a la parte de los ingresos para ISR, que le aplica, entiendo, a los cuatro sectores. Sí, claro, así Serían es. las mismas reglas para los cuatro, ¿no? Y hablando de la parte de deducciones, por ejemplo, ¿qué pasa con los ganaderos? Con los ganaderos, pues, no sé, que les llega una fiebre de algún animal, de las gallinas, de las vacas, y tienen pérdida de esos animales. ¿Qué pasa con esa disminución de Bueno, sus obviamente, inventarios? ¿Cómo manejan los inventarios? O sea, nacieron 4 borregos, 5 borregos, nacieron más, no sé, hubo más producción de huevo, o sea, ¿cómo maneja ella la parte de los, pues de los inventarios, que tiene que ver mucho también para la parte, pues, contable, fiscal? exactamente. Aquí es un muy buen punto el que usted menciona, porque más que fiscal, lo de los inventarios en este sector, pues es materia contable y es relacionado con los costos. Y la verdad es que es ahí donde al contador luego nos fallan lo de los costos. No es un área que nos guste mucho, pero efectivamente hay que llevar un buen control de inventarios, sobre todo de cómo voy a contabilizar. Porque, por ejemplo, si yo tengo ganado que es para la cría, para crianza, y bueno, pues lo alimento durante cierto tiempo hasta que nace el nuevo ganado, y eso incrementa mi inventario. Entonces, yo debo de reconocer ese ingreso. O sea, realmente, pues ya tengo más inventario, tengo que aumentar mi inventario, y desde luego, pues tiene un costo, y el costo es, pues, en lo que yo estuve alimentando en ese periodo a Las los vacas, por animales, a ejemplo. las Ajá. vacas, a los cerdos, exactamente. Entonces, pues, ahora, ¿qué pasa cuando mueren? Bueno, pues cuando mueren, pues ese es un costo que yo voy a hacer deducible, ¿sí? Dentro de la ley de impuesto a la renta, lo que es la disminución en el valor de los inventarios es deducible. Obviamente lo puedo demostrar, pues hay sequía, hay enfermedades, a veces hay que incluso sacrificar a los animales por las enfermedades. Eso lo voy a hacer deducible, ¿sí? Desde luego hay que dejar evidencia, ya sea que si voy a sacrificar a X cantidad de animales o se están muriendo, pues una evidencia con una fe pública, ¿no? Puede ser ante un notario o alguien que tenga fe pública, donde pues, me certifique que efectivamente los animales murieron y que eso es parte de la deducción. Lo voy a hacer deducible, por supuesto, ¿no?
¿sí? Digo, muy complicado, ¿eh? La verdad Contador, es que es muy entonces complicado. homologando los procesos estos que tenemos dentro de las industrias que están en producción, en proceso, producto terminado y demás, ¿podría ser algo similar con la crianza del ganado? O sea, está en producción, en proceso, los estoy Exacto. alimentando y una vez que nace el producto, entonces ya es producto terminado y forma parte del inventario. ¿Así sería? Así, el detalle es también que, vea, hay destinos distintos al producto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estoy haciendo crianza de los animales para que se sacrifiquen, para que se vendan, para que la alimentación, si estoy haciendo crianza de ganado para que reproducción, ¿sí? Los crío para que se reproduzcan, o los crío o los voy a engordar para que se sacrifiquen. Si estamos hablando, por ejemplo, de caballos, pues puedo estar criando caballos, que unos van a ser de carreras, otros van a ser para, pues, no sé, para exhibición, ¿sí? O sea, Sementales. exacto, sementales, otro destino. Entonces, dependiendo de eso, es precisamente lo que va a valer, digamos, mi inventario, los animales, para el destino que le voy a dar a cada uno. La verdad es que es muy interesante esto del costo del sector primario, pues para asignarle el costo a cada uno y su valor correspondiente dentro de lo que es el inventario. Y fiscalmente, pues de ahí deriva toda la parte de lo que es la deducción, el costo que vamos a hacer cuando vendemos los animales, que los podemos vender como para sacrificarlos, para alimentación, puedo venderlos para exhibición, puedo venderlos para sementales, para reproducción, y bueno, pues dependiendo de todo ello, pues es el tratamiento contable y fiscal que le voy a dar. ¿Sí? Entonces, sí, es muy interesante, la verdad es que todo este tema de este sector, ¿no? Muy bien. Contador, y qué nos puede compartir del tema de los sueldos? O sea, estos sectores, hay mucho sector que está muy alejado de, pues, de las partes donde hay internet, donde hay, pues, la parte tecnológica, ¿no? Entonces contratan a las mismas personas que están, pues, ahí en la ranchería. Y cómo funciona esta parte del, pues, de toda la parte laboral para este sector? Bueno, de entrada, al ser patrones, deberían de cumplir con todas sus obligaciones laborales, de seguridad social, de Infonavit, o sea, deberían de cumplir con lo que es el timbrado de la nómina, o sea, no se les exime de ello, por ejemplo, para lo que serían los trabajadores que están contratando. Sí tenemos facilidades, aquí podemos entrar un poquito a lo que es las facilidades administrativas, que por cierto para este año no se han publicado, esperemos que pronto nos publiquen las facilidades administrativas para este sector. Y bueno, pues aquí tenemos una regla donde nos permiten que, por ejemplo, tratándose de trabajadores eventuales del campo, cuando se contratan estos trabajadores, se les retenga un 4% de impuestos sobre la renta. Y ese 4% es el que le vamos a enterar a lo que sería el SAT, siempre y cuando no rebasen su sueldo diario de 346 pesos en la zona fronteriza, que eso fue el año pasado, y bueno, pues obviamente para el resto del país, pues también sea, no, 346 para el resto del país y 521 para zona fronteriza, y se presente a más tardar el 15 de febrero de 2023, por eso es la regla del año pasado, la de este año no se ha publicado, una declaración donde le digamos a quienes les aplique este beneficio. Ahora, es una facilidad para efectos de retener el ISR, más no para dejar de timbrar. Sí debo de timbrar los recibos de nómina. El problema, como bien usted lo menciona, y lo dirían los agricultores, oye, pero si estoy contratando al trabajador del campo, pues, a ver, pídele todos sus datos para que le timbre su recibo de nómina. A ver, pídele que te traiga su cédula, constancia de situación fiscal, su CUR, su INE. Pues hay ocasiones que con trabajo nos dan su nombre. Entonces es difícil que se pueda a veces cumplir con esta obligación de timbrar los recibos de nómina. Pero ya no es como otras épocas. Aquí
forzosamente pues voy a tener que buscar la forma de obtener la información para poder timbrar los recibos de nómina de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, Pues ahora, fíjese qué interesante, porque entonces, aparte de tener facilidades administrativas el propio contribuyente, los colaboradores, los trabajadores que colaboran para este sector, también tienen pues sus privilegios, ¿no? Porque el ISR pues les disminuye. sí, disminuye en un 4%, eso es en cuanto a la retención. Ahora, también hay que tomar en cuenta que hay otra facilidad, también para comentarla. Esta facilidad consiste en poder deducir la mano de obra de los trabajadores del campo, ¿sí? Es, pero no nada más la mano de obra, la alimentación del ganado y gastos menores, así le llama la autoridad, gastos menores, hasta por el 10% del total de los ingresos, sin que excedan de 800,000 pesos. Ah, ok, entonces, a ver, para resolver ese problema de los trabajadores del campo que no me van a traer sus datos para timbrarle su nómina, pues le da la facilidad al patrón del campo que hasta el 10% de sus ingresos, si mis ingresos es 10 millones de pesos, bueno, pues hasta el 10%, que sería 1 millón, pero sin que exceda de 800,000, sería hasta 800,000 pesos, poder hacer deducible la mano de obra de los trabajadores del campo, la alimentación de ganado y gastos menores, y que no tenga un comprobante fiscal. Obviamente, pues le haría yo un recibo de nómina al trabajador del campo o un recibito donde le pago su sueldo, pero pues no va, en principio no sería deducible. Con esta facilidad nos permiten hacer deducible, pero 800,000 pesos es bien poquito Es para nada, porque a nada, veces, porque a veces la mano de obra tiene, pues representa un porcentaje importante dentro de los ingresos, ¿no? Y aparte de eso, exactamente. súmele otros gastos, pues es muy poquito, ¿no? Sí, son tres elementos, es mano de obra de trabajadores eventuales, alimentación de ganado, o sea, alimento de ganado, en donde pues a lo mejor no hay un comprobante, ¿sí? Para que pueda yo hacerlo deducible, y dice gastos menores. Entonces, pues sí, son esos tres tipos de gastos hasta el 10% de los ingresos sin que rebase de 800,000 pesos. Digamos que esa es la facilidad para hacer deducible esa mano de obra, pero bueno, igual y en el año rebaso por mucho esa cantidad, pues me quedo en los 800,000 pesos. Y lo demás, pues lo demás o no es deducible porque no tengo para timbrar la nómina los datos del trabajador, o me quedo simplemente con esta parte deducible y lo demás, pues tendría que conseguir la información de los trabajadores del campo para poder timbrarle su nómina. Ahora, el detalle es que si utilizo esta facilidad para mano de obra, pues esos trabajadores pues no van a tener lo que sería la parte del seguro social, su afore y todo ello, ¿no? Aunque bueno, pues hay un decreto para trabajadores del campo para cotizar en el seguro social, pero pues necesito forzosamente sus datos. De la otra forma, pues cómo demuestro que están trabajando conmigo. Entonces, bueno, estas son dos de las facilidades que acabamos de mencionar, que esperemos que para este año se publiquen y bueno, pues puedan tener este beneficio estos contribuyentes. Muy bien. Y entonces, bueno, quedamos que, pues que el IVA pues también tiene sus grandes beneficios porque están exentos. Sí, todos los animales, así dice la ley del IVA, animales y vegetales no industrializados. Cuando hablamos de los animales, si pasamos primero a lo que son los animales, pues son todos los animales vivos, o lo que conocemos o lo llamamos como animales en pie. Todos los animales vivos, cuando se enajenan, están exentos de IVA, ¿sí? Excepto animales utilizados como mascotas en el hogar, como son perros, gatos y pequeñas especies. Esos no van exentos, esos van a tasa del 16%. Pero aquí cuando estamos hablando de ganadería, bueno, pues estamos hablando de todo lo que es las vacas, los cerdos, los caballos, todo lo que es animales grandes. Bueno, pues esos son los que cuando se enajenan van a estar exentos de IVA. No va a haber IVA a la tasa del 16%. Y cuando habla de animales no industrializados, aquí también es algo importante porque cuando se sacrifican los animales y ya muertos se enajena la carne, también estaría
exenta de IVA, sin que sufra un proceso de industrialización. ¿Sí? Entonces, el simple hecho de que la carne de los animales se encuentre cortada, aplanada, congelada, ¿sí? O de alguna forma para que se conserve, salada incluso dice, bueno, pues van a estar exentos de lo que sería el IVA. Ya cuando están procesados, ahí sí, ya se causaría el IVA a la tasa del 16%. ¿Por qué? Porque ya sufrieron un proceso de industrialización. Pero bueno, pues ya sería, ya no estaríamos hablando de este sector, sino del siguiente, que es el que industrializa todo lo que son los productos de los animales. Y por lo que se refiere a los vegetales, ¿sí? Porque también dice vegetales no industrializados, bueno, por los vegetales no industrializados, ahí entendemos que, pues cuando hablamos de vegetales, ¿qué debemos de entender por vegetales? Todo lo que se obtiene de las plantas, todo lo que deriva de una planta, ¿sí? Aquí debemos de recordar, así que nuestras clases de la primaria, cuando nos decían el reino animal y el reino vegetal. El reino animal, todos los animales, el reino vegetal, todas las plantas. Todo lo que se obtiene de una planta se consideran vegetales. Y entonces estamos hablando de las verduras, de las frutas, que es lo que se cosecha, las flores que se cultivan también, ¿sí? Las semillas que se obtienen de lo que es las plantas, ¿sí? Las raíces, ¿sí? Todo lo que deriva, lo que se obtiene de las plantas, se consideran vegetales. Y a la hora de que se enajenan, entonces están exentas de IVA. Entonces, todo lo que son los agricultores, todo lo que venden, ya sea vegetales, ya sea verduras, ya sea frutas, ya sea flores, ya sea semillas, todo va a estar exento de IVA. No causa IVA y también nos dice ahí que para efectos de IVA no se considera que, bueno, que deben ser vegetales no industrializados. No debe estar industrializado para efectos de que se considere exento de IVA. Si ya está industrializado ya sea las frutas, ya sea las verduras, ya sea las raíces, las plantas, ya sufrió un proceso de industrialización, entonces ya estaría grabado a la tasa del 16%. Entonces, cuando se enajenan estos productos por parte de los agricultores, ¿sí? Cuando se vende lo que sería, por ejemplo, cuando se talan los bosques para aprovechar todo lo que es la madera, cuando se venden los troncos, así tal cual, simplemente cortados, están exentos de IVA. ¿Por qué? Pues porque no han sufrido un proceso de industrialización. Entonces, ese sería el tratamiento para los animales y para los vegetales en este sector. Bueno, vamos a continuar porque creo que se volvió a salir la contadora. Dentro de las No, facilidades aquí que estoy. tenemos. Ah, ya la volví, ya la veo. Sí, es que Aquí no la estamos, veía. aquí estamos. Oiga, si me permite, contador, comentarles, bueno, este foro es de ustedes, por favor, siéntanse con la confianza de hacer las preguntas que consideren convenientes, que seguramente el contador poblano nos ayudará con la respuesta. Y pues aquí tenemos una pregunta de Victoria, contador poblano, nos comenta Victoria, el yogur natural con chocolate base grana cochinilla es tasa 0%, lleva azúcar, todos los ingredientes son naturales. Sí, es a tasa 0%. Es un producto destinado a la alimentación. Aquí en materia de IVA tendríamos que separar porque, por ejemplo, cuando hablamos de eh, vegetales no industrializados, ¿sí? Pues obviamente están sin IVA y pues, por ejemplo, la papa cruda, la leche, pues no hay IVA, porque son productos que provienen de los animales. Ya cuando, por ejemplo, dice el yogur, pues diríamos, oye, pues ya sufrió un proceso de industrialización, pues el yogur no sale así de la vaca, ¿verdad? Con todos los sabores y los ingredientes que nos acaba de decir. Pues no, simplemente, pero resulta que en la ley del IVA aparece por ahí otro parrafito que dice que los productos destinados a la alimentación
se consideran a tasa del 0%. Y entonces ese producto que nos menciona es a tasa 0%. ¿Sí? Ok, Sería, entonces, a ver, para ver si entendimos, contador. Todos los productos del sector primario, por llamarlo así, están exentos, pero una vez que sufren un proceso de industrialización, ya la tasa es al 0%. sí, ya se considera. No, 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 no. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. Por ejemplo, ¿sí? Si el producto, bueno, a ver, bueno, hablamos de exentos, pero realmente es tasa cero, ¿eh? Perdón, si dije exentos es tasa cero. A ver, si vendemos un animal vivo, es tasa cero. Si lo sacrificamos y vendemos la carne de los animales, así en estado natural, estaría a tasa cero. Todo sería tasa cero. El requisito es, no debe estar industrializado. Ahora, si está industrializado, ya sería tasa 16. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, si vendemos un pollo vivo, tasa cero. Si lo sacrificamos y lo vendemos ya así, el pollo crudo, tasa cero. Si resulta que hacemos unos nuggets y compramos una charolita de nuggets en el súper, sigue siendo a tasa cero. Y ya sé que me va a decir, no, pero los nuggets no salen así del pollo. Ya sufrió un proceso de industrialización y hasta creo que viene medio precocido. Ah, ok, sí, de acuerdo. Ya sufrió un proceso de industrialización y aparentemente ya debería de causar IVA a tasa 16, pero no, porque hay otro, el párrafo que le digo dice, los productos destinados a la alimentación siguen siendo a tasa cero. Y ese ya es un producto que aunque ya sufrió un proceso de industrialización, sigue siendo a tasa del 0%. Y entonces ahora el punto sería, bueno, ¿y cuándo carambas entonces va a causar a tasa 16? Pues cuando voy a este lugar llamado McDonald's y compro unos nuggets y me los dan ya preparados, listos para comer. Ah, ese es distinto. Los alimentos preparados, listos para su consumo, esos son los que van a tasa del 16%. ¿Por qué? Porque pues ya llego ahí y ya sea que me los den para llevar o para consumirlos ahí directamente. Y entonces ven, en ese ejemplo, el pollo vivo, tasa cero. El pollo sacrificado, pero crudo, tasa cero. Los nuggets que compramos en el súper, la charolita, que hay que cocerlos, tasa cero. Y los nuggets que compramos en un restaurante, tasa 16%. Y ese es el tratamiento que le vamos a dar. Entonces podríamos decir que aquí para que se convierta en el 16% es que ahí me lo voy a comer. Ahí en el lugar me lo voy a comer. O para Ese llevar sería o entrega a para domicilio. llevar. Pero por ejemplo, el pan, voy a la panadería y llevo el Así pan es. para llevar. ¿Qué tasa es? 0% porque es un producto destinado para la alimentación. No es un alimento preparado listo para su consumo. Entendiendo como un alimento preparado listo para su consumo, una hamburguesa. Si yo voy y compro una hamburguesa, ese es un alimento preparado listo para su consumo. Si yo voy y compro el pan en una panadería, el pan dulce, el pan bolillo y todos ellos, ¿Está listo para su consumo? no, es un producto destinado a la alimentación. ¿Sí? Digamos que el alimento preparado, estamos hablando de sándwiches, hamburguesas, lo que consumimos en un restaurante, las pizzas, el sushi que pedimos a domicilio o compramos, esos son alimentos preparados listos para su consumo. ¿Sí? O sea que si en la misma panadería que venden Ujú. las conchas, los biscuits, etcétera, ahí venden tortas, Ah, las tortas ya son al 16%. exactamente, las tortas, los tamales, todo eso va a tasa 16, exactamente, ya es un alimento preparado, ya es el bolillo y lleva otros productos que ya se convierten en una torta. Eso es un alimento preparado listo para su consumo. Si yo compro
el bolillo por separado. Todo lo voy a comprar separado. Compro el bolillo, compro una mayonesa, compro el jamón por separado, compro el queso, El ¿sí? jamón. El jamón, el jitomate, todo por separado. Todo eso que compre yo en el súper está a tasa cero. Son productos destinados a la alimentación. El jamón es un producto para la alimentación, el queso es un producto para la alimentación, la mayonesa es un producto para la alimentación y eso va a tasa 0%. ¿Sí? Oye, ¿y todavía no es un alimento preparado? No, falta que alguien lo prepare. Ya una vez que lo preparo y vendo la torta, es un producto, es un alimento preparado, listo para su consumo. Y ahí es donde lleva tasa del 16%. Muy bien. Ese es el Eso ya detalle. fue muy claro, contador. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, bueno, pues Contador, aquí tenemos una pregunta de Claudia Domínguez. sí, ¿Sí? Nos comenta Claudia Domínguez. Para efectos de poder deducir los salarios pagados a empleados del campo con retención del 4%, para su deducción es obligatoria la declaración informativa de febrero. ¿Existe sí, algún del 15. formato? No, no, es del 15 de febrero del 2023, lo que pagué en 2022. No hay un formato, lo que haríamos es en una hojita de Excel poner los datos de los trabajadores y las cantidades que le estuvimos pagando y el 4% de ISR que retuvimos, que de forma anualizada, ese 4% debe de ser la suma de todo lo que yo pagué en el ejercicio. Entonces sí debemos de cumplir con esa declaración el 15 de febrero, que pues ya se acerca, pero es la del año pasado, es lo del año pasado, ¿eh? Entonces sí, sí lo debe de cumplir, sí es Sí, indispensable. muy bien. Que nos quiera hacer, por último, antes de que terminemos nosotros de esta exposición, de este foro. Bueno, pues ahorita es muy corto el tiempo para poder abarcar todos los temas de este tema del sector primario. Precisamente en el seminario, ahí tenemos ya más tiempo para que podamos ampliar los temas, para aclarar muchas dudas que se quedan a veces en el aire y sobre todo considerar que de este tema, pues así que no hay mucha bibliografía, ¿eh? Si buscamos en el mercado libros relacionados con este sector, hay muy poquito del sector primario y muchas dudas de los contadores, de los mismos contribuyentes, de cómo aplicar este régimen a los contribuyentes que se dedican a esta actividad. Entonces, pues sí, los invitamos a que nos acompañen en este seminario y bueno, pues con la idea de que se vayan capacitando en este tema que es muy, muy exclusivo, muy particular para este sector. Muy bien, bueno, pues le agradecemos, contador poblano, su tiempo, sus conocimientos. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio también. Y le recordamos que Foros COFIDE todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Aquí los esperamos en la próxima. Que tengan todos ustedes muy buena tarde. Gracias, buenas tardes.